En la comarca del sureste el piso basal viene representado, ocupa desde el litoral hasta los 400 o 500 metros de altitud. Es una zona con suelos poco evolucionados y con unas condiciones climáticas bastante severas, muy escasas, casi nula lluvia, llueve una o dos veces al año y de forma torrencial, mucha insolación, viento constante. La vegetación y la fauna de este lugar han tenido que adaptarse a estas condiciones, de tal forma que las plantas pierden la hoja en verano para evitar la transpiración, para evitar la pérdida de agua, o a veces las convierten en espinas, por lo mismo, engrosan sus tallos para acumular el agua escasa, pero que llueve de una sola o dos veces. En los seres vivos animales a veces aparecen los hábitos nocturnos para evitar esas altas temperaturas todo el año. El ecosistema típico de esta zona es el tabaibal cordonal, muy bien representado en algunas de estas zonas, aunque en su mayoría ha sido modificado por la roturación del suelo para el cultivo. Ahora mismo, por ejemplo, nos encontramos en un sitio virgen, ¿no? Que es el Tabaibal de las Carboneras, ¿no? Un lugar sin duda precioso, un tanto antropizado, pero quizá esa va a ser la constante en la zona del piso basal, ¿no? Tabaibales y terrenos roturados por el hombre, ¿no? Yo creo que habría que indicar que al plantearnos este tipo de programas nos planteamos, Paulino, la necesidad de plasmarlo desde el punto de vista geográfico, sin tener en cuenta la naturaleza jurisdiccional y naturaleza política del territorio. Sin embargo, las comarcas, Paulino, en muchos casos son coincidentes, mira qué curioso, en muchos casos son coincidentes con las divisiones históricas que se han hecho de los municipios. Y ahora mismo que nos encontramos en lo que llamamos la comarca sureste, sin duda alguna, pues coincide un poco con lo que fue el señorío de Agüime. Y teniendo en cuenta también que esta parte de abajo, pues también desde el punto de vista eclesiástico de Santa Lucía, pues dependió de Agüime, aunque si bien la parte la parte de Santa Lucía, lo que es la cumbre, pues ya pertenecía a San Bartolomé, ¿no? Eso lo digo como curiosidad, pero desde ese plano de ubicación del territorio, pensamos que al configurarse la isla de forma radial tenemos por el sur el barranco de Tirajana, ¿no? Por el norte el barranco de Aguatona de Draguillo, que hace un triángulo, ¿no? Y aquí pues, nos encontramos precisamente en ese espacio, ¿no? Hombre, en la distribución yo creo que juega un papel importante la geomorfología. Los barrancos en realidad son las fronteras naturales intermunicipales, ¿no? Efectivamente. Y en ese sentido tengo que decir que, por ejemplo, ahora mismo en lo que es la zona de la zona basal, pues casi prácticamente es donde se van a configurar las capitales de estos municipios, Agüime, Ingenio, Sardina. Estamos hablando ahora mismo de un tabaibal, de la tabaiba morisca, ¿no? La tabaiba salvaje, ¿no? Que es una planta que es bastante
tapizadoras de terrenos que han sido antropizados. Y entonces, en realidad no estamos hablando de un piso basal, como tú antes comentabas, virgen, sino que aquí hay mucha antropización, o sea, hubo mucho uso. Bueno, pues yo creo que merece la pena comentar un poco el territorio, ¿no? Por lo menos para ubicarnos, Paulino. Y esta zona que estamos estudiando de la zona basal, interesante en su estudio, ¿no? La podíamos quizás localizar un poco en los núcleos de Sardina, ¿no? Aproximadamente, vecindario. Aquí detrás tenemos los Cuchillos, zona de Agüime, Cruza de Arinaga, Ingenio, Carrizal. Digamos que esa zona es un poco, en general, donde nos vamos a mover para el estudio de quizás el territorio, ¿no? Sería la zona baja de esta comarca, ¿no? Efectivamente, pero también quería una cosa curiosa que me he encontrado aquí, en estos riscos de los Cuchillos, que frente al tabaibal, que es lo característico, pues aparecen otras especies bastante raras que enriquecen mucho. Por ejemplo, aparece una botonera, aparece por ahí un cardoncillo. ¿Qué nos podía decir sobre esto, Paulín? Los seres vivos del tabaibal son bastante interesantes porque hay una gran cantidad de endemismos, a veces incluso locales, insulares o del archipiélago, ¿no? Entonces, a pesar de que siempre tenemos la idea de que es una zona subdesértica, inhóspita, sin embargo, esa riqueza de seres vivos en invertebrados, por ejemplo, en el entorno del Tabaibal de Cardones, es interesantísimo. En aves. Entonces, si tú me vuelves a hablar un poco antes de plantas, nombras algunas en concreto, entonces, el Tabaibal, yo creo que hay que diferenciar como la zona más húmeda en la que nosotros estamos dentro del piso basal, donde ya aparece una gran variedad de plantas con más apetencia de agua, con menos exigencia de horas de sol, porque ya estamos en la parte alta del Tabaibal. Si nosotros nos vamos a esa gran llanura aluvial, ya sería distinto, porque la zona es más xerófita, muchas horas de sol, casi no hay lluvia al año, lo que las plantas han tenido que adaptarse a ello. Entonces, y la presencia humana, que también... Y luego la antropización, claro, toda la zona llana ha sido pues, roturada para cultivos, ¿no? Es curioso como un espacio tan corto, una cañadita que sale de los Cuchillos, cómo nos vamos encontrando especies, ¿no? Ahí tienes el verol, el tasaigo, ¿no? El tasaigo, ¿no? Aquí tenemos el tajinaste, ese porte precioso en floración casi en esta época, ¿no? La salvia, y por ahí tenemos el tomillo salvaje, ¿no? Una de las joyas del Tabaibal, Feluco, en las zonas más áridas es el cardoncillo, también conocido como mataperro. Y digo una cosa, Paulino, este es un mato curioso porque no es raro verlo, ¿no? Es que el problema es que estuvo incluso a punto de desaparecer de toda esta zona. Son de lo que se conoce como plantas crasas, plantas que tienen la capacidad de acumular en su organismo la poca agua que les cae una o dos veces al año y aguantar toda la temporada. Y ese porte tan raro que tiene, sí, ¿no? Es como muy antiguo, ¿no? Me recuerda a plantas como el drago, plantas que parecen muy arcaicas, ¿no? ¿Y qué más vemos por aquí, Paulino? La familia de las compuestas, Feluco, está muy representada en Canarias y en esta zona, en ser las familias de las margaritas, ¿no? En este caso tenemos un asterisco, que es la botonera, muy típica por aquí, muy llamativa por ese amarillo tan intenso de los pétalos, ¿no? La lavanda o el mato risco, una planta de uso medicinal en Canarias, pero de estos géneros se extraen las colonias, los perfumes. Y digo que ahí en tus pies hay un pequeño
arbustillo pequeño que se llama lechuguilla cochino, que es una planta introducida y que lo decimos como curiosidad, que aunque no forma parte de todas estas plantas que estamos estudiando, sin embargo tiene mucha relación con la gastronomía, porque esa planta curiosamente se empleaba para hacer caldo conjunto con como se empleaban los aramagos, los bleos. Las cerrajas de variedades de estas pues plantas. Ahí tienes la lechuguilla cochino, qué curioso. Ajá. Y hablando de curiosidades, Paulino, aquí ya cerca tenemos ya el agujerito de la hormiga león, ¿no? Sí, este pequeño cráter. Qué curioso. Uy, de esta larva que está escondida esperando que caiga alguna hormiguilla, alguna planta. Y con un garfio que tiene, la cogen y la devoran. La planta viene aquí, entra la abeja acá y le cae encima el saco de polvo. Bien, la salvia, Paulino, también es también como se emplea también para desinfectante, ¿no? Era Y también para plantas pectorales, sí. pecho. Como huelen las flores y el viento es el que canta, y el viento es el que canta. Bueno, una de las características del territorio que estamos estudiando, sin duda alguna, son los barrancos, ¿no? Los barrancos y los interfluvios, ¿no? Tanto en cuanto a, digamos, al aspecto geológico, como a lo que ha representado el barranco para el desarrollo económico de todo este territorio, ¿no? Pero, entonces, Paulino, yo creo que en el barranco es una zona singular en cuanto a la vegetación, ¿no? Sí, dentro de la vegetación esta que nosotros estamos analizando como piso basal o tabaibal, cuando nos encontramos en estos barrancos que atraviesan esta zona, van a crear unas características distintas de zonas de umbría, zonas de solana, el mismo cauce con todo el aporte de brosa, en realidad fluye agua subterránea Lo que llamamos por él. aguas subalveas, ¿no? Agua suave. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una serie de plantas que necesitan más agua o están menos adaptadas a la aridez o la sequedad del tabaibal que estamos viendo. Y entonces pues ocupan estos terrenos normalmente llanos, y es el caso, por ejemplo, del balo. El balo, que es una planta característica de los suelos de barranco, que además desarrolla unas raíces impresionantes en busca de esa agua que viene desde lo alto de Gran Canaria, porque muchos de estos barrancos son casi radiales, nacen en la cumbre de Tirana, Guayabeque, este mismo Angostura pues nace arriba en la Bordona, ¿no? casi en lo alto también. Entonces el balo además es curioso porque grana, tiene el fruto en verano, y es el momento en que los pastores tenían poca comida en otros lugares y echaban los ganados a estos barrancos, y decían que iban a darles uva balo. Las cabras venían a comerse el fruto, muy acuoso, que además lo utilizan pajarillos, los lagartos y demás, ¿no? Yo creo, Paulino, también que hay que añadir un poco, porque es importante, que este tipo de vegetación crece debido a esos aportes de la lluvia, ¿no?, que van bajando, y que en un tiempo van a desaparecer, al desaparecer los nacientes, al construirse en los cauces de los barrancos esas minas y minotes, pues nada, van a representar una riqueza, pero sin duda alguna también empobrecen la vegetación, ¿no? Hablas de minas, minotes, no te olvides de los 2000 pozos, que normalmente están en los cauces de los barrancos también, ¿no? Aprovechando donde está el agua, claro. Efectivamente. Feluco, hablar del balo en el fondo del barranco también es hablar en estas zonas húmedas de los pequeños oasis de palmeras que nos encontramos en esta zona árida. Ocurre lo mismo. La palmera es una planta que necesita un aporte hídrico diario prácticamente, una planta con apetencia hídrica, y muchas veces la vemos de forma natural en estos cauces. Cuando se logra extraer el agua de los cauces, a través de las acequias, las heredades, para empezar a cultivar el llano, de forma natural, entre comillas, ¿no? La semilla de las palmeras de estos interiores de barrancos viene con el agua y empiezan a germinar en todas esas zonas de cultivo.
como la palmera es un elemento que interesa a la población también, al que cultiva, lo que hace es que la va dejando en torno a los riegos, a las paredes de los cercados. Y llega un momento que la gente cree que también en los llanos habían palmerales. Es decir, que el hábitat natural de la palmera es el barranco. Donde está el agua. Hombre, yo a propósito de lo que tú dices, yo creo que sería conveniente un poco ver la palmera también desde otra perspectiva, ¿no? Que podría ser la perspectiva etnográfica, ¿no? La palmera, sin duda alguna, también está ligada a nuestras tradiciones, está ligada también a nuestra artesanía, qué duda cabe. La curiosidad yo creo que viene dada un poco porque una planta que en su día se pagaba por cortarla, qué curioso, se pagaba. Los palmeros de ingenio que llegaban hasta Fataga. Efectivamente, los palmeros de ingenio iban buscando a ver quién tenía una palmera para cortarla, porque ellos la compraban. Al ser el piso basal la zona más apta para la intervención humana, el desarrollo de cultivos, a veces aparecen los tabaibales como muy poco poblados, en este caso no como estamos acostumbrados a ver esa densidad de tabaibas, y en este caso posiblemente por el exceso de pastoreo. El ganado va eliminando vegetación si hacemos un uso excesivo. En otros casos, los abandonos de los cultivos tradicionales, como fue en este lugar el tomate hace ya más de 30 años, ha hecho que las características con las que se queda el suelo no vuelva a entrar de forma natural la vegetación que potencialmente existía. Para roturar un cultivo quitamos la vegetación, quitamos la piedra, despedregamos y dejamos el suelo desnudo. Mientras lo estamos cultivando, tenemos la vegetación, tenemos el agua. Pero una vez que lo abandonamos, esa tierra que incluso a veces ha sido salinizada por el tipo de agua que hemos usado, va a imposibilitar que la vegetación natural penetre de nuevo en esos lugares. Y si uno cierra los ojos y se transporta en el tiempo hacia atrás, podemos estar hablando de miles de años en que podíamos haber visto este mismo paisaje, ¿no? Este paisaje tan singular del tabaibal. En este caso concreto, Paulino, la Euphorbia balsamífera, ¿no? La tabaiba dulce, tan característica que la vemos solamente en rincones, ¿no? En sitios muy aislados, ¿no? Curioso. Es que la tabaiba que hemos visto hasta ahora durante el programa, la tabaiba morisca obtusifolia, tiene un poder de ocupación de territorio impresionante, ocupa lugares degradados y la podemos ver desde la costa hasta las cumbres. Sin embargo, la tabaiba balsamífera, la tabaiba dulce, es la típica del tabaibal. Y la pregunta mía es, ¿por qué aquí en este caso concreto la tabaiba exclusiva sin que se vea otro tipo de vegetación asociada? Porque es tan densa su distribución que casi impide nacer nada más a su alrededor. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, aquí aparece una tabaiba obtusifolia, una tabaiba morisca y una tabaiba dulce. Uh-huh. Y esta tiene más capacidad de crecimiento más rápido y suele llegar a la luz, si no moriría. O en este caso, que aparece aquí un tajinaste, también muy débil, metido dentro de la tabaiba, o sea, como que luchan por el territorio y por el sustento, en este caso la luz, ¿no? Y el porte, Paulino, que mido casi 2 metros, casi me tapan. Sí, las hay más altas que tú, sí. De hecho, en algunos sitios le llaman higuerilla. Higuerilla, ¿no?
que quizás un poco comparándola con la higuera, que casi es asociada a la misma familia, casi, ¿no? La higuerilla. Bueno, son lechosas, pero son los fículas. Correcto. En este caso hay una curiosidad, es que cuando alguien quiere diferenciar una tabayba dulce de una tabayba amarga, pues tienen montones de posibilidades, desde el tronco, las hojas, las ramas, la misma floración, los frutos. Como los niños, partirlo para chicles. Pero esto también es ácida, no creas tú que uno puede hacerlo directamente. Nosotros le llamamos azúcar. Ah, claro, que lo mezclábamos, ¿eh? Nos encontramos en la Montaña Marfú, que es uno de los lugares más emblemáticos en este caso del municipio de Ingenio, ¿no? Y está, digamos que ya en la zona norte, casi en el extremo de lo que podría constituir la comarca sureste, ¿no? Digamos que este va a ser la transición entre lo que es la costa de Gando, de aquí hasta el mar, y lo que después sería la Vega de Aguatona, detrás de la montaña. Y en el marco de la zona que estamos estudiando, ¿no? Tabaibas dulces, tabaibas amargas, veroles, que es una constante en este piso, pues convendría también un poco hablar de la avifauna, ¿no? En ese sentido, esto me trae recuerdos de cuando yo era niño, Paulino, de venir a la cruz y ver los bandados de moros, del pájaro moro, que nosotros íbamos caminando y cada 10 metros daban vuelta una piedra y había un nido de moro debajo. Hoy prácticamente ni se ven. Bueno, también en los calandros, ¿no? Que esa característica del calandro de hacer el nido siempre en lugares altos, nunca te encontrarás un nido de calandro en un teso, también casi desaparecido, han bajado a las costas, donde podemos todavía ver algunas bandadas, lo que es el capirote, lo que es la alfarrita. Hombre, también es importante, creo que mencionar también en esta zona la presencia del alcairón, ¿no? Ese, digamos, se comporta como una rapaz, ¿no? Prácticamente sin ser rapaz se comporta como una rapaz porque coge los bichitos y lo clava en las albas. Se aprovecha de las horquetas de muchas plantas, los traba para poder comerlos. Efectivamente, o incluso la presencia de glilla que hemos visto, o unas por ahí, o el mismo cernícano, ¿no? Y hablando un poco de los animales que poblan la zona, ¿qué nos podías tú decir de los reptiles? Bien, en Canarias se han encontrado fósiles de lagartos gigantes, pero todavía en muchas de las islas seguimos teniendo parientes lejanos de esos con lagartos de gran envergadura. Tenemos la idea del lagarto del hierro, pero en Gran Canaria existe un lagarto de igual tamaño y es un endemismo de esta isla. Los lagartos pertenecen al género de los lacértidas, ¿no? Si continuamos con los reptiles, habría que hablar de otro género, que son el género de las chalcides, que se conocen como lisas, como lagartijas, que en este caso, por ejemplo, en Gran Canaria existe también un endemismo de esta isla, que es la Sex lineatum, quiere decir que tiene 6 líneas, como una especie de escamas de distinto color, que la hacen muy curiosa, ¿no? Se dice incluso que las lisas mantienen los huevos en la cloaca, no los depositan al suelo para prevenir que se los coman, y prácticamente nacen pues el día casi que los expulsa, o sea, parece que los paren cuando en realidad son ovíparos, ¿no? Ese término es ovoviviparismo, ¿no? Sí. Y luego existen también otros reptiles curiosos, como muy tímidos, que son los perenquenes.
El perenquén normalmente aquí levantamos una piedrita y no lo encontramos. Tienen un poder de mimetismo impresionante, están del color del suelo, de la piedra en el que se encuentran, ¿no? Cuando lo encontramos alrededor de nuestra casa, nos está haciendo un beneficio, pues está comiendo moscas, mosquitos, larvillas. Hábitos nocturnos, ¿no, Paulino? Hábitos nocturnos, y durante el día está escondido, por la noche es cuando sale a comer. Y normalmente eso ahora con los alumbrados públicos los vemos muy cerca, porque ahí la luz atrae a mariposas, mariposillas, a las polillas, y él pues es atraído por eso a través del alimento.